Aquel hombre pensó que podía gritarle, solo porque llegó tarde. Creyó que tenía derecho a humillarla delante de todos, como si fuera menos, como si no importara. Pero lo que él no sabía es que la noche anterior su hija había pasado 4 horas sin poder respirar, y ella ni cerró los ojos. La mujer de la que te hablo se llama Julia y trabaja como corretora de inmuebles en una empresa que presume éxito, pero olvida el respeto. Cada mañana, Julia se despierta antes del sol, calienta café con pan, viste a su hija de 9 años, Marina, y le explica con la voz más suave del mundo que hoy no va a poder quedarse con ella, que mamá tiene que trabajar, que se porte bien con la señora que la cuida, que se cuide, que no llore. Marina tiene una discapacidad neurológica severa, su cuerpo es pequeño, sus movimientos limitados, habla con dificultad, pero cuando dice mamá, lo dice con el alma. Julia es madre sola desde hace 5 años. El padre de Marina no aguantó ni 6 meses después del diagnóstico. Se fue, dijo que no podía con una niña así, y desde entonces Julia trabaja, cuida, lucha, sola. Aquel lunes, Julia llegó a la oficina 15 minutos tarde, pero no fue por desidia, fue porque a las 3 de la madrugada Marina se puso morada, no respiraba. Julia la sostuvo contra el pecho, la llevó al hospital, esperó bajo la lluvia, y cuando la doctora dijo que estaba estable, solo entonces corrió al trabajo. Ni desayunó, ni se cambió de ropa, ni lloró, solo llegó y pidió perdón. Pero su jefe, el licenciado Bravo, no quiso escuchar razones. ¿Y ahora qué fue? Otra vez con tus dramas de mamá mártir. Aquí no estás para cuidar enfermitos. Aquí se viene a vender. Silencio. Todos los compañeros miraron al piso. Julia tragó saliva. Licenciado, mi hija estuvo hospitalizada anoche. No dormí nada. Solo vine porque sé que tenía una cita con el cliente. ¿Y quieres que te aplaudamos por eso? ¿Acaso crees que eres la única que tiene problemas? No estás en un refugio, estás en una empresa seria y llegaste tarde. Julia bajó la mirada, pero algo dentro de ella empezó a romperse. No era la primera vez. Él siempre le lanzaba comentarios así, siempre con tono de burla, con esa sonrisa que esconde desprecio. Pero esta vez dolió distinto, porque esta vez ella no tenía más fuerzas, y aún así se quedó. Atendió al cliente, hizo la venta, logró cerrar un trato importante, pero cuando entregó el contrato final, el licenciado Bravo ni la miró. Solo estampó su firma y dijo, «Por suerte no lo arruinaste», y se fue. Julia respiró hondo, y esa noche escribió algo en una hoja, algo sencillo, algo que no sabía si tenía valor, pero que le salía del alma. «No quiero que mi hija crezca viendo que su madre aguanta esto. No más». Lo dobló, lo guardó en su bolso y decidió que al día siguiente hablaría. Pero lo que no sabía es que al día siguiente alguien más ya la estaba observando. Julia llegó temprano, como siempre. Tenía el corazón acelerado. Esa hoja escrita a mano pesaba más que el bolso entero. No sabía si era una carta de renuncia o de dignidad. Se sentó en su escritorio, saludó con una sonrisa cansada y empezó a preparar los informes de la semana, pero antes de que pudiera siquiera tomar aire, el licenciado Bravo la llamó a su oficina. «Entra y cierra la puerta». Sus piernas temblaban, pero entró. Él no la miró, solo hojeaba unos papeles. «Hay rumores, Julia». «¿Rumores?» «Sí, que andas diciendo que aquí se te discrimina por ser madre, que yo soy un jefe abusivo y que estás planeando alguna denuncia». Julia quedó helada. Yo no he dicho nada, señor, pero sí creo que... No me interesa lo que crees. Aquí no se viene a sentir, se viene a rendir». Silencio otra vez. Él se acercó, bajó la voz. «Mira, Julia, eres buena vendedora y eso es lo único que me importa. Pero si vas a andar con esos papelitos de víctima, mejor busca otro lugar». Ella apretó el bolso. La hoja seguía ahí, pero no la sacó, porque justo entonces el celular vibró. Era la cuidadora. Marina había tenido una crisis. Estaba llorando.
Había mordido su mano. No podía calmarse. Julia quiso salir corriendo, pero cuando se lo dijo al jefe, él soltó una carcajada seca. Otra vez con lo mismo. ¿No puedes dejar de inventar tragedias? No es mi problema que tu hija sea especial. Julia se quedó sin aire. Licenciado, por favor, solo necesito una hora para ir a verla. Luego regreso. No, si sales ahora ni regreses. El mundo se detuvo. En ese momento, Julia entendió que ya no había espacio para rogar, que su hija no podía esperar más, que ningún trabajo valía más que la calma de Marina, y salió. Corrió por las escaleras, tomó el primer taxi, llegó empapada por la lluvia, y allí estaba Marina, en el suelo, temblando. La abrazó, le cantó bajito, le secó las lágrimas, y en medio de ese silencio sagrado, la niña susurró: «Mamá, tú eres mi héroe». Julia no lloró, pero esa noche volvió a escribir, y no fue una hoja, fueron 4 páginas con todo lo que había soportado, las humillaciones, los comentarios, las horas no pagadas, las amenazas, todo, porque algo le decía que ya no estaba sola, y al día siguiente, cuando llegó a la oficina, la puerta del despacho del jefe estaba entreabierta, y dentro alguien más leía su carta. Cuando Julia entró al pasillo principal, no esperaba ver esa escena. La puerta de la oficina del jefe estaba abierta, demasiado abierta, y allí, en medio del escritorio, estaba su carta, pero no en manos del licenciado Bravo, sino en las de Claudia, su compañera de cubículo. Una mujer callada, siempre vestida con colores suaves, que jamás se metía en nada. Julia se quedó paralizada. Claudia levantó la mirada y, sin decir una palabra, cerró la hoja. Caminó hacia ella, la sostuvo del brazo y la llevó al baño de mujeres. Allí, lejos de las miradas, habló por primera vez con fuerza. «Esto que escribiste, Julia, podría costarte el trabajo o salvarte». Julia bajó los ojos. No sé quién la dejó ahí. No era para nadie. Solo necesitaba escribirlo. Claudia respiró hondo. Sacó su celular del bolso y mostró algo, un audio, una grabación, donde se oía, con claridad, la voz del licenciado Bravo. «No me interesa si su hija tiene 3 cabezas. Aquí no pagamos por lloriqueos maternales. Si quiere cuidar enfermos, que se meta a un hospital». Julia escuchó y tembló. «¿Tú grabaste eso? Y otras cosas más. No soy la única, Julia. Solo que tú fuiste la única valiente». Julia no sabía si reír o llorar. Claudia la miró con esa mezcla de respeto y dolor que solo entienden quienes también han sido pisoteadas en silencio. «Si tú estás dispuesta, yo también». Esa tarde, Julia no trabajó. No vendió, no atendió clientes, se sentó, abrió su laptop y empezó a escribir formalmente su denuncia ante el comité de ética de la empresa, no para hacer escándalo, sino para que, por primera vez, alguien la escuchara. Y no estaba sola. Claudia firmó como testigo. Y 3 días después, un sobre sellado llegó al correo del jefe. Dentro había verdades, horas no pagadas, testimonios, audios, fotografías de planillas adulteradas, comentarios misóginos, todo firmado por Julia Gómez, corretora de inmuebles, madre sola, mujer digna. Pero justo cuando pensó que el sistema al fin iba a escucharla, el jefe llamó a una reunión urgente, y allí, delante de todos, dijo que ella había falsificado documentos. Era viernes, 5 de la tarde, el tipo de hora en que uno espera irse a casa, descansar, respirar un poco, pero en esa oficina el aire se volvió plomo. Todos fueron llamados al salón grande, y allí, de pie, el licenciado Bravo sostenía una carpeta azul con el nombre de Julia estampado al frente. «Compañeros, esta empresa siempre ha valorado el esfuerzo, la honestidad, la excelencia, pero hoy nos enfrentamos a un acto de traición». Julia sintió que el mundo se le caía encima.
Una colaboradora ha presentado documentos alterados, ha grabado conversaciones sin permiso y ha lanzado acusaciones falsas que ponen en riesgo nuestra reputación. Todos miraban a Julia, algunos con pena, otros con miedo, pero nadie dijo nada, ni Claudia, porque Claudia no estaba. Bravo abrió la carpeta. Este tipo de comportamiento no será tolerado. Ya se ha iniciado una investigación interna, y mientras tanto, la colaboradora en cuestión será suspendida. Julia dio un paso al frente. Yo no he falsificado nada. Lo que entregué fue la verdad, y lo saben. Pero el jefe se adelantó. Puedes retirarte, Julia. Ya se te notificó por escrito. Ella miró a su alrededor, a cada rostro que la había visto llorar, reír, trabajar hasta tarde, y todos callaban. Lo peor no fue la injusticia, fue el silencio. Esa tarde, Julia recogió sus cosas, pasó por su escritorio, por la silla donde había pasado años, por el portarretrato con la foto de Marina, y al salir sintió que el mundo la estaba empujando a la oscuridad. Pero en la recepción alguien la esperaba. Era una mujer de traje gris claro con gafas y rostro serio. Le extendió una tarjeta. Señora Gómez, soy inspectora laboral del ministerio. Recibimos una denuncia anónima con pruebas sólidas y queremos escuchar su versión. Julia apretó la tarjeta y por primera vez en semanas no sintió miedo. Sentía algo distinto, como si, al fin, una puerta se hubiera entreabierto. Julia sostuvo esa tarjeta como si fuera una llave. No entendía quién la había mandado, no sabía cómo habían llegado hasta ella, pero esa inspectora, seria y directa, no estaba ahí por casualidad. Recibimos pruebas concretas, y su nombre se repite en varios documentos. Julia la invitó a sentarse en la banca afuera del edificio. Temblaba un poco, le costaba confiar. ¿Quién mandó todo eso? La inspectora no respondió directamente. Solo dijo, digamos que hay personas en esta empresa que ya no quieren callar más. Julia bajó la mirada. Su pecho ardía de tanto tragar palabras durante años. ¿Y si yo hablo? ¿Qué pasará con mi hija? No puedo quedarme sin trabajo. Lo entiendo. Pero si no habla, este tipo seguirá haciendo lo mismo. Y su hija crecerá viendo que su madre se dejó aplastar por miedo. Eso la tocó, porque Marina ya lo había dicho una vez. Mamá, tú eres mi héroe, y una heroína no se rinde. Julia aceptó dar testimonio, formal, con todo, en la oficina regional de trabajo, donde el caso sería tomado como acoso laboral con discriminación por condición familiar. La inspectora se fue, y Julia se quedó ahí, sentada en la banca, con la bolsa apretada contra el pecho. Ya no podía volver a su escritorio. No tenía más llaves, ni puerta. Esa noche, en casa, Marina se durmió en su regazo, con su manita pegada al cuello de Julia. Y mientras ella acariciaba el cabello de su hija, pensó en todas las veces que había aguantado callada por miedo a perder el sustento, por miedo a no poder pagar la renta, a no tener para los medicamentos. Pero ahora, el miedo había cambiado de lugar. A la mañana siguiente, una sorpresa la esperaba. Tocaron la puerta de su casa. Era Claudia, con ojeras y una mochila en la espalda. Lo siento, no fui a la reunión. Me llamaron desde Recursos Humanos. Me interrogaron, me presionaron. Pero no dije nada. Julia se quedó en silencio. Pero ya no puedo seguir ahí, renuncié y te traje esto. Abrió la mochila. Decenas de papeles, grabaciones, emails impresos, reportes manipulados. Guárdalo, entrégalo a la inspectora, ya no tengo miedo. Y tú tampoco deberías. Julia la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo lloró sin vergüenza, porque alguien más había dado un paso por ella. Pero esa misma noche sonó su teléfono. Era una voz que no esperaba. Señora Gómez, habla el director general de la empresa. ¿Podemos vernos mañana? El director general se llamaba Raúl Telles, un hombre mayor, con canas bien peinadas y un acento frío como mármol. La reunión fue en una cafetería discreta, a puerta cerrada. Julia llegó con su carpeta. No vestía de traje, no maquilló su dolor, solo fue
como ella es, madre, mujer, trabajadora. Él la recibió con una sonrisa forzada. Gracias por venir, señora Gómez. Queremos evitar que esto se nos vaya de las manos. Julia cruzó los brazos. ¿Se refiere a la denuncia o al abuso que he vivido por años? Él suspiró. Evadió con cortesía. Entendemos que ha tenido roces con el licenciado Bravo. Podemos ofrecerle una compensación, 3 meses de salario y una carta de recomendación. Si usted retira la queja y firma aquí. Colocó un documento frente a ella. Julia lo leyó, en silencio. Era un acuerdo de confidencialidad. Decía que todo lo vivido no podía ser comentado, que renunciaba a acciones legales, que aceptaba que no hubo pruebas concluyentes. Ella alzó la mirada. Eso es todo lo que vale mi dignidad para esta empresa. Un cheque y un silencio firmado. Él no respondió. ¿Y si fuera su hija? Si ella viniera a usted, diciéndole que su jefe se burla de su enfermedad, de su lucha, de su esfuerzo, le diría que se calle a cambio de un sobre. Raúl Téllez cerró la carpeta. No queremos escándalos, pero menos queremos verdades, porque las verdades manchan. Julia se levantó. Entonces prepárese, porque ya no tengo miedo de manchar nada. Lo que viví, lo voy a contar. Salió de la cafetería sin mirar atrás. Esa noche grabó un video. No lo publicó, solo lo guardó. Pero en ese video, frente a la cámara de su celular, contó todo. Las humillaciones, el desprecio, las risas a espaldas, los días sin dormir, las veces que le dijeron que no valía, que su hija era una carga. Y al final del video, Marina entró en cuadro y la abrazó por la cintura. Mamá, jugamos a las puertas mágicas. Julia sonrió y le dijo que sí, porque sabía que había una puerta que se estaba abriendo, una que ni Bravo, ni Téllez, ni ningún otro podía cerrar. Pero antes de enviar su testimonio al ministerio, recibió un correo, sin nombre, sin firma, solo decía: te van a buscar, y no será para escucharte. Ten cuidado. El correo llegó sin aviso, sin remitente, solo una línea. Te van a buscar, y no será para escucharte. Ten cuidado. Julia lo leyó 3 veces. No era paranoia, era una advertencia real. Miró a su hija dormida. Marina tenía el cabello mojado del baño, la respiración tranquila y un osito de peluche entre los brazos. En ese instante, Julia supo que no podía arriesgarse a perderla, que si algo le pasaba, no habría nadie más para cuidarla. Guardó el video en una memoria USB. Lo escondió detrás de un cajón en el closet. Llamó a Claudia. Le pidió que hiciera lo mismo con los documentos y decidió no salir de casa por unos días. Pero el lunes, alguien tocó la puerta. No era la inspectora, ni Claudia. Era un hombre de traje oscuro, alto, de rostro inexpresivo. «¿Señora Julia Gómez?» Ella no abrió la reja. «¿Quién lo envía?» «Digamos que alguien interesado en evitarle problemas». Julia tragó saliva. «¿Qué quiere?» El hombre sacó un sobre. «Una oferta. El licenciado Bravo está dispuesto a ofrecerle 6 meses de salario y cubrir los gastos médicos de su hija por 1 año, si usted firma esto». Julia no tocó el sobre. «¿Y si no firmo?» Él sonrió sin sonrisa. «Entonces quizás tenga una auditoría, o su historia llegue a redes y nadie quiera contratar a una mujer conflictiva. ¿Sabe lo que hacen con mujeres como usted, señora Gómez?» Julia apretó la reja. «Sí, las pisan, pero también las subestiman». El hombre se fue, sin respuesta. Esa noche, Julia revisó el cuarto de Marina con más cuidado. Cerró todas las ventanas, colocó doble tranca y decidió que no iba a esperar más. Envió toda la documentación a la inspectora. Todo, incluyendo el video. La respuesta fue rápida. «Vamos a actuar. La audiencia será en 2 semanas, pero prepárese, ellos no se quedarán quietos». No se quedaron. Al día siguiente, Marina no fue recibida por su cuidadora. Una nota colgada en la puerta decía: «Lo siento, me ofrecieron más para no cuidarla. No puedo arriesgarme». Julia leyó eso y se arrodilló en la acera con su hija en brazos. El mundo era cruel, injusto,
Pero ella ya no iba a retroceder. Alguien tenía que decir «basta». Y en medio del llanto, una vecina se le acercó. «Yo vi tu video, Julia, y te creo. Si necesitas dejarla conmigo, cuenta conmigo. No tengo mucho, pero tengo tiempo». Julia no lo podía creer. Una extraña le abría la puerta, y al entrar, vio algo en la nevera de esa mujer, un dibujo infantil, con una frase: «Mi mamá trabaja, pero también pelea». La mujer que ofreció cuidar a Marina no era una vecina cualquiera. Se llamaba Lucía. Tenía 52 años, pelo recogido, manos con cicatrices viejas y un andar firme, como quien ya perdió todo, y aprendió a seguir. Julia se quedó un momento observando el dibujo en su refrigerador. Un papel arrugado, con crayones mal pintados, una mujer de pelo largo, una niña con muletas y un sol enorme. «¿Tu hija?», Lucía asintió. «Se llamaba Abril. Nació con espina bífida, no caminaba, pero dibujaba todo el día». Julia sintió un nudo en la garganta. «¿Dónde está?». Lucía bajó la mirada. «Murió hace 3 años, una infección que llegó sin aviso. Yo trabajaba limpiando casas, y ese día me retrasé. No estuve a tiempo». Silencio. Julia se acercó. Le tocó la mano. Lucía respiró hondo. «Por eso quiero ayudarte, porque vi tu video, porque tu hija tiene tus ojos, porque tú eres como yo, y nadie nos defendió cuando debieron hacerlo». Ese día Marina se quedó con Lucía, y Julia fue a su audiencia. No tenía abogado caro, no tenía respaldo empresarial, no tenía corbata, pero tenía verdad. La inspectora presentó las pruebas. Claudia declaró por videollamada. Los audios, los correos, las grabaciones estaban ahí. El licenciado Bravo llegó con 2 abogados. Sonrió todo el tiempo. Se burló. Minimizó. «Señores, aquí hay una exageración emocional. La señora Gómez usó su situación familiar como escudo para cubrir su bajo rendimiento». Julia se levantó. Con la voz temblorosa, dijo: «Mi hija no es un escudo, es mi motor. Y ustedes no tienen idea lo que significa salir a vender casas cuando en casa tu mundo se desmorona». Mostró una foto de Marina. «Ella no camina sola, pero yo tampoco, porque detrás de cada madre que ustedes callan, hay una niña que aprende a resistir en silencio». Silencio. El tribunal tomó nota, pero la decisión se aplazó. Una semana más, Julia volvió a casa. Marina la esperaba con una flor hecha de papel y una frase que la dejó sin aliento: «Mamá, ¿cuándo vamos a tener una casa con puerta mágica?». Julia la abrazó fuerte y pensó: «Cuando termine esta batalla, hija, te juro que sí». Pero al día siguiente, alguien tocó la puerta otra vez, y esta vez no venían con sobornos, venían con una propuesta inesperada. La mañana era gris, como si el cielo también estuviera esperando un veredicto. Julia estaba preparando el desayuno de Marina cuando sonaron los golpes en la puerta. 3 golpes secos, decididos. Abrió y allí estaban 2 mujeres, bien vestidas, con carpetas en la mano. «¿Señora Julia Gómez?». «Sí». «¿Quiénes son?». «Somos de la Red de Mujeres Corretoras Unidas. Nos llegó su historia y queremos hablar con usted». Julia no entendía, no las conocía, pero las dejó pasar. Le ofrecieron café. No aceptaron. Una de ellas sacó una carpeta. «Tenemos más de 40 casos como el suyo, mujeres que fueron despedidas o silenciadas por ser madres, por cuidar hijos enfermos, por negarse a callar. ¿Y por qué ahora? Porque usted fue la primera que habló y mostró pruebas». Le ofrecieron representación legal gratuita, acompañamiento en el proceso, apoyo mediático si lo necesitaba. «No estamos aquí para que se calle, estamos aquí para que se escuche. Y si usted quiere, su historia puede ayudar a cambiar más que su vida». Julia apretó los labios. «¿Y si pierdo?». «Entonces pierde una. Pero si gana, ganamos todas». Julia aceptó. No por orgullo, por Marina, porque ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de abrir camino. Esa misma tarde recibió otra notificación oficial. El tribunal había aceptado revisar el caso como ejemplo de acoso estructural.
Y ahí comenzó el temblor en la empresa. Compañeras empezaron a mandar mensajes, testimonios. Una exsecretaria envió una copia de un correo donde Bravo escribía: «Madres solteras son una carga innecesaria». Claudia mandó una lista de más de 20 horas extras impagas. Y una ex empleada, desde Medellín, envió una grabación de audio donde se escuchaba al jefe decir: «No me importa si la niña está en coma. Si no llega, está despedida». Julia reunió todo. Y mientras preparaba la audiencia final, Lucía, la mujer que cuidaba de Marina, le dio un sobre sin remitente. Lo dejaron en la reja. «Para ti». Era una hoja escrita a mano. «Yo también trabajé para él, y me arruinó la vida. No te detengas». Sin nombre, sin firma, pero con verdad. Julia lo guardó en la misma caja donde dormían las otras pruebas, y supo que algo se acercaba. Pero antes del juicio recibió una llamada, del mismo licenciado Bravo. Su voz ya no era de burla, era de miedo. «Julia, por favor, ¿podemos hablar? Lo que estás haciendo va a destruir mi carrera». El teléfono temblaba en su mano. La voz de Bravo, antes arrogante, ahora sonaba quebrada. Le decía que pensara en su futuro, en su hija, en las consecuencias. Le pedía, por favor, pero Julia ya no era la misma. «No quiero destruirte, licenciado. Quiero que dejes de destruir a otras». Él hizo silencio. «Podemos arreglar esto, Julia. Un acuerdo justo, sin juicios, sin escándalos». Ella respiró hondo. «¿Sabes cuántas veces te pedí que entendieras? ¿Cuántas mañanas llegué con los ojos hinchados y tú me dijiste que no era tu problema? Sí, pero yo no sabía». «Claro que sabías, todos sabían, pero tú elegiste burlarte, elegiste humillar, y ahora vienes a pedirme paz cuando tú sembraste guerra». El silencio del otro lado era largo, vacío. Julia colgó, no con rabia, con decisión. Esa noche, Marina volvió a preguntar por la casa con puerta mágica. Julia se agachó a su lado. Le mostró un papel, era un dibujo. Una casa pequeña con una puerta azul y encima un nombre: Casa de las Valientes. «¿Qué es eso, mami?» «Es lo que vamos a construir cuando termine esto. Una casa para que tú y otras niñas como tú tengan un lugar seguro». Marina sonrió y Julia lloró por dentro. No quedaba mucho. El juicio era en 48 horas. La red de mujeres ya había armado el expediente. Tenía respaldo, tenía pruebas, tenía testigos, y el país entero empezaba a mirar. Pero esa noche alguien entró al buzón de su edificio y dejó un sobre sucio. Adentro, una nota: «Hay puertas que es mejor no abrir». Y debajo, una foto vieja. Era ella, embarazada, con uniforme, frente a la oficina, y en la parte de atrás, escrito con tinta corrida: «Recuerda quién te dio trabajo cuando nadie más quiso». Julia cerró los ojos y supo que estaban dispuestos a todo, pero lo que no sabían era que ella también. El juicio comenzó puntual, sala llena, silencio espeso. Olor a nervios y papel mojado. Julia llegó con la frente alta, la carpeta apretada en el pecho y la mano de Marina dibujada en el corazón. No vestía elegancia, vestía verdad. El licenciado Bravo también estaba ahí, traje oscuro, gesto fingido, rodeado de abogados, pagados con años de horas extra no reconocidas. El juez pidió orden. Primero hablaron los abogados de la empresa. «Nuestra representada considera que la señora Gómez ha interpretado de forma emocional y exagerada una serie de situaciones propias de la dinámica laboral». Julia escuchó todo. No se movió, no parpadeó, hasta que llegó su turno. Se levantó y habló. No gritó, no lloró, solo contó. Contó cómo dormía con un ojo abierto por si su hija dejaba de respirar. Cómo se duchaba en 5 minutos para no dejarla sola. Cómo salía cada mañana con miedo de que le dijeran que había muerto mientras ella vendía una casa. Contó cómo llegó a vender 5 propiedades en un mes, sin que su jefe le diera ni las gracias. Contó las burlas, las amenazas,
las risas apagadas cuando pedía permiso, y entonces sacó una hoja. Era el primer dibujo de Marina, una casita con una mujer parada al frente, y en el techo una palabra mal escrita, pero clara: mamá. Lo mostró al tribunal. Señores, yo no quiero venganza, no busco dinero. Lo único que quiero es que nunca más una mujer que luche por sus hijos tenga que elegir entre comer y callar. Yo vendí casas, pero la mía se caía por dentro, y aún así seguí. Se oyó un suspiro, y alguien en la sala aplaudió. Solo una persona, pero bastó, porque otros siguieron, incluso uno de los propios empleados del juzgado. El juez pidió orden. Julia guardó su dibujo, se sentó, y no volvió a mirar a Bravo, porque ya no era necesario. Su verdad ya no era un secreto. Horas después, cuando salía del tribunal, una reportera le preguntó: ¿qué espera usted de este juicio? Julia miró a la cámara y dijo: que las madres no tengamos que suplicar para ser tratadas como personas. Esa noche, Marina le puso un sticker en la frente, decía «ganadora». Julia no dijo nada, solo la abrazó, pero al día siguiente, la sentencia no llegó. Se postergó indefinidamente, por falta de pruebas concluyentes, y el rostro de Bravo sonrió otra vez. No hay silencio más cruel que el que finge justicia. Julia recibió el comunicado oficial al mediodía. Palabras secas, frías. No se ha podido establecer responsabilidad directa del acusado. El proceso queda suspendido por tiempo indefinido. Claudia la llamó, llorando. La inspectora le envió un mensaje de voz, frustrada, indignada. Hicimos todo bien, Julia, pero se metieron. Alguien presionó desde arriba. Julia apagó el celular. Caminó hasta el cuarto de Marina. Su hija estaba haciendo una torre con bloques de colores. «¿Ganaste, mamá?» Julia se agachó a su altura. «No, hija, pero todavía no terminé de jugar». Esa noche volvió a abrir el video original, aquel que había grabado antes del juicio, y esta vez lo publicó. Lo subió a redes, lo mandó por correo, lo compartió en grupos de madres, foros de apoyo, páginas de trabajadoras. En menos de 24 horas se volvió viral. Miles de comentarios, mujeres contando sus historias. Yo también fui despedida por faltar cuando mi hijo convulsionó. Mi jefa me dijo que si quería cuidar niños, que me volviera niñera. Gracias, Julia, por no rendirte. Los medios la llamaron. El sindicato se pronunció. Una senadora pidió reabrir el caso. Y entonces llegó el mensaje que cambió todo. Una niña, desde Puebla, grabó un video casero. «Mi mamá te vio en la tele, Julia. Dice que ahora sí se siente fuerte. Yo le dije que tú también tienes una hija especial, como yo, y que por eso tú eres nuestra mamá valiente». Julia lo vio 1000 veces, y esa noche no lloró. Solo escribió una carta, la última, y la envió directo al ministerio con todas las firmas que había reunido, más de 27,000. El título decía: «Si la justicia no habla, entonces que hable el país». Y el país habló. 3 días después, un nuevo comunicado oficial llegó a su casa, y esta vez no estaba firmado por el tribunal local, estaba firmado por el Ministerio Nacional de Trabajo. Ocurrió un martes. De esos que parecen cualquier cosa, hasta que algo cambia todo. Julia estaba lavando platos. Marina jugaba en el suelo con una muñeca de trapo. Afuera, los perros ladraban como siempre. Y entonces sonó el timbre. Era un cartero, uniforme beige, sudado. Llevaba un sobre oficial, con sello rojo y membrete nacional. Julia lo firmó, cerró la puerta, lo abrió con manos temblorosas, leyó, y se le cayó el cuerpo en la silla. Por disposición directa del Ministerio Nacional de Trabajo y debido a la repercusión pública del caso, se ordena la reapertura inmediata del expediente de la señora Julia Gómez en calidad de víctima de discriminación estructural y abuso de poder. No podía creerlo. No era un favor, no era caridad, era justicia. Marina la miró. ¿Ganaste?
Julia sonrió sin voz. Vamos ganando, hija. La noticia se difundió en horas. El video había hecho ruido, pero la reapertura del caso fue una explosión. Programas matinales, columnistas, organizaciones feministas, grupos de madres solteras, todos querían saber más. Y por primera vez, la empresa no pudo esconderse. El licenciado Bravo fue citado nuevamente, esta vez por una corte federal, no local. Ya no había amigos que lo protegieran. Intentó retractarse, intentó llegar a acuerdos, pero la presión era nacional, las pruebas incontestables, y su arrogancia ya no le servía. Y entonces, lo inesperado ocurrió. Una nueva testigo se presentó. Su nombre era Sandra Aguilar. Había trabajado en la misma oficina, hace 6 años. Se había ido sin decir palabra, pero ahora volvía con un expediente bajo el brazo. Yo también sufrí lo mismo, solo que antes no teníamos a Julia. Entregó documentos, correos, fotos de planillas falsas y un recibo de consulta psicológica donde se describía estrés severo por ambiente laboral hostil. El juez la escuchó, tomó nota y al final de su testimonio, Julia se levantó. Señoría, no venimos a cobrar venganza, venimos a pedir lo que nunca se nos dio, respeto. Y allí, delante de todos, mostró la mano de Marina. La pequeña estaba en la sala, sentada en primera fila, y alzó la voz. «Mi mamá es valiente». Aplausos. Incluso los guardias de sala bajaron la mirada, conmovidos. Pero faltaba una pieza, una sola, un documento que nadie había conseguido aún. El contrato con fecha alterada, firmado por Bravo. Y justo cuando parecía que no lo iban a encontrar, una mujer apareció en la puerta del tribunal. Vestía uniforme de limpieza, llevaba una caja en los brazos, y dijo, «Yo lo encontré, y vine a entregarlo». Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. La mujer que entró por la puerta del tribunal no llevaba tacones, ni trajes caros. Llevaba un uniforme de limpieza, zapatos gastados y una caja de cartón en los brazos. Se paró firme en medio de la sala, como quien ya no teme a nadie. «Me llamo Teresa Salgado. Fui personal de aseo en esa oficina durante 8 años. Vi más de lo que ustedes imaginan y callé demasiado tiempo». Todos guardaron silencio. «Yo encontré esto cuando el señor Bravo ordenó botar archivos antiguos. Lo iba a destruir, pero no pude». Abrió la caja. Sacó un documento plastificado, con marcas de corrector blanco. Era el contrato alterado, el que demostraba que Bravo había manipulado fechas y firmado horas que Julia nunca trabajó, porque simplemente no existían. El juez lo tomó con ambas manos, lo observó con lupa, luego miró a los abogados de la empresa. Ellos bajaron los ojos, porque sabían que ya no había cómo negarlo. Ese documento era la última pieza. 1 hora después, el tribunal se reunió en privado. Julia esperó sentada. Marina jugaba con su muñeca en el regazo. Claudia le tomó la mano. Teresa se quedó de pie en el fondo con la caja vacía, pero el corazón lleno, y cuando el juez volvió, todos lo supieron. El aire cambió. La voz del magistrado era firme. Esta sala, en nombre del Ministerio Nacional de Trabajo y la Justicia Laboral del país, declara al señor Bravo culpable de acoso sistemático, discriminación por condición familiar y falsificación de documentos internos. La sala estalló en murmullos. Algunos lloraron, otros sonrieron en silencio. Se le condena a inhabilitación para ejercer cargos administrativos por 10 años, multa compensatoria a la señora Gómez, y una disculpa pública ante medios y empleados. Julia respiró. No habló, solo apretó los labios, porque a veces el silencio también es victoria. El juez la miró directo a los ojos. Señora Gómez, usted ya no es la denunciante. Es símbolo de un cambio. Esta institución le debe una disculpa, y el país una promesa. Los aplausos comenzaron con timidez, pero crecieron, y no pararon. Marina la abrazó con fuerza. «Te dije que ibas a ganar, mami». Claudia lloró sin esconderse. Teresa sonrió. Lucía, desde casa, mandó un mensaje.
Hiciste lo que muchas no pudimos. Gracias, hija. Julia salió del tribunal con la frente en alto. No se fue directo a casa. Tenía algo pendiente. Fue hasta una oficina pequeña, de esas con ventanas viejas y paredes descascaradas, y ahí firmó un contrato. No era grande, pero tenía una puerta azul y espacio suficiente para empezar algo nuevo. En la entrada, un cartel enrollado esperaba ser colgado. Solo faltaba escribir un nombre. Julia sacó un marcador y con mano firme escribió Casa de las Valientes. Pero antes de inaugurarla, antes de colgar o decorar, recibió un mensaje inesperado, del propio Bravo. Decía solo, sé que no lo merezco, pero necesito hablar contigo, solo una vez. El mensaje llegó corto, sin rodeos. Sé que no lo merezco, pero necesito hablar contigo, solo una vez. Era él, el mismo que la humilló frente a todos, el que pensó que gritarle era parte del salario, el que creyó que una madre con una hija con discapacidad no valía la pena. Julia pensó en ignorarlo, pero no por miedo, sino porque ya no lo necesitaba. Sin embargo, decidió ir, no para escucharlo, sino para cerrar una historia que nunca debió empezar así. Eligió una cafetería pública, a plena luz del día, donde las palabras no pudieran esconderse. Él llegó primero. Ya no era el mismo. Canas desordenadas, mirada cansada, traje arrugado, pero lo que más le cambió fue la voz. Gracias por venir, Julia. Sé que no lo merezco, pero necesitaba decirlo. Me equivoqué. Ella no respondió. Él bajó la mirada. No sabía qué hacer contigo, con tu fuerza, con esa forma de trabajar a pesar de todo. Me sentí amenazado y por eso intenté aplastarte. Julia lo miró con calma. Lo hiciste varias veces, pero cada vez me volví a levantar. No vengo a pedir perdón, solo a reconocer que fuiste más valiente de lo que yo jamás seré. Ella se levantó. Yo no necesito tu perdón. Lo que necesitaba, ya lo gané. Se llama dignidad, y tú no tienes cómo quitármela. Se fue, sin mirar atrás. Esa misma tarde, en una calle tranquila del barrio donde ahora vivía, colgó con sus propias manos un cartel sencillo, pintado por ella y por su hija. Casa de las Valientes, un centro comunitario, pequeño, pero lleno de vida, con un espacio para madres solteras, para mujeres cuidadoras, para niños con discapacidad, un lugar donde nadie tiene que pedir permiso para amar, ni disculpas por luchar. En la primera semana llegaron 3 mujeres, a la segunda eran 12. Hoy son muchas más. Julia no habla mucho en las entrevistas. Dice que no tiene tiempo. Está ocupada acompañando, sirviendo café, anotando ideas para talleres. Pero cuando llega la noche, se sienta con Marina. Dibujan juntas. Y en uno de esos dibujos, la niña escribió, «Mamá abrió la puerta mágica». Y sí, la abrió, porque hoy nadie le grita. Hoy ella elige. La ex vendedora que pedía permiso para ir al hospital, la madre sola que aguantó burlas por no abandonar a su hija. Hoy es un faro para las demás. Y si alguien pregunta por ella, las vecinas responden, «Julia, la que rompió el candado, la que hizo su propia llave». Don Fernando, si esta historia removió algo en tu pecho, si alguna vez te hicieron sentir que tu esfuerzo no valía, escribe ahí abajo, hija, porque una puerta cerrada nunca fue el final. A veces es solo Dios diciendo, la llave correcta ya viene en camino.